Bueno, pues yo tengo un pequeño pensamiento en el cual quiero compartir con ustedes. Y yo me levantaba esta mañana temprano y yo me ponía a buscar al Señor, porque a través de la palabra, cuando empieza a hablar, siempre hay que examinarla. Y lleva, pues, el Señor golpeando a través del pastor con el Espíritu Santo. El último que estuvo, que fue nuestro hermano José, estuvo hablando de la sal, que somos la luz. Y yo esta mañana me proponía y decía: Señor, es verdad que nosotros, tú nos has sacado de este mundo en el cual antes no veíamos y ahora vemos tu luz. ¿Cómo podemos hacerlo para demostrárselo a esa gente que está ahí fuera? Y yo decía: Señor, pues voy a hablar con el pastor, con los ancianos, con los hombres, y yo creo que sería bueno ir a las casas, salir fuera y empezar a predicar el Evangelio. Pero sí es verdad que el Señor me golpeaba y me pongo a buscar su palabra y me empieza a golpear diciéndome que el Evangelio no es simplemente el culto ni cuatro paredes, que el Evangelio se vive día tras día. Y tenemos que saber y entender que somos hijos e hijas de Dios. Gente que tenemos que saber escuchar el Espíritu Santo. Saber cómo actúa en cada momento de nuestras vidas. Y yo empezaba a indagar sobre el libro de Juan. Y el Señor me pone entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Y vemos que en el 3 tiene un encuentro con un hombre. Y en el 4 tiene otro encuentro con una mujer. Y yo: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Bueno, pues yo me pongo a leer y yo me dejo en las manos del Señor y me hace ver un punto de vista diferente del que siempre he visto. Es que el cristiano puede evangelizar en su día a día, en cada situación. Vemos a Nicodemo en el capítulo 3 y el segundo encuentro, en el capítulo 4, vemos a la samaritana. Vemos dos personas diferentes, un hombre y una mujer. Un hombre educado, una mujer inculta. Son dos clases de diferentes de personas. Pero el Señor me hace fijarme no en ellos, sino en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que se ve cómo atiende la necesidad de cada uno. Y vemos cómo coge a las personas en esta tarde y empieza a hablar con Nicodemo. Y Nicodemo le entra diciendo: Rabí, sabemos que las cosas que haces, si Dios no está contigo, tú no las haces. Pero mi Señor Jesucristo no empieza a hablarle a Nicodemo sobre las señales. Mi Señor Jesucristo se centra en la necesidad que tiene. Y le dice: para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero vemos que cuando termina la conversación con Nicodemo, la Biblia nos dice que Nicodemo tomara una decisión de seguirlo, sino que habla Jesús y ya pasa otro pasaje. Pero si empezamos a indagar en el capítulo 4, vemos a la samaritana. Ahí sí vemos un cambio diferente. Ahí sí vemos una decisión de lo que es un encuentro con el Señor. Dice que cuando va Jesús de Judea a Galilea, los judíos tenían la costumbre de pasar por otro lado y no por Samaria, por tal de no cruzarse con un samaritano. En sus costumbres, el tener un diálogo con una mujer y un hombre estaba prohibido para ellos. Pero mi Jesús dice la palabra, y era necesario. Y dice que llegó al pozo y se sentó. Y dice que viene una mujer. Y cuando viene le dice: dame de beber agua. Qué bueno es que el cristiano sepa tener un encuentro con las personas de ahí fuera y sepa detectar la necesidad espiritual. Es un pasaje donde habla de la necesidad del agua, donde antiguamente era necesario ir a por ella, cargarla y llevarla. Hoy en día la tenemos en cualquier lado ese agua,
Ese agua la podemos tener en un bar, la podemos comprar en una tienda, en un supermercado. Pero mi Señor, del ejemplo del agua, se centra en el agua espiritual. Ella quiere desviar la conversación diciéndole: ¿acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob? Mi Señor podía haber seguido conversación hablándole de Jacob y que sí es más grande. Pero sin embargo, mi Señor no se centra en eso. Dice: si verdaderamente conocieras el don de Dios y sabieras quién te diera ese agua. Necesitamos, cuando estamos ahí fuera y estamos evangelizando, saber escuchar la necesidad de esa persona. ¿Sabíais que muchas veces, por la clase de respuestas y conversaciones que tenemos con las personas, por querer debatir un tema, cerramos la puerta a esa persona? Cuando verdaderamente el cristiano y la cristiana tiene que saber escuchar primeramente y centrarse en la necesidad que tiene esa persona ahí fuera. Porque hoy en día no se trata de ganar esa conversación, se trata de traerlo a Cristo. Y es para Dios dárselo más fuerte. Hoy en día, si te ves la mayoría de TikTok, de la gente que habla del Señor, solamente quiere hablar de temas para ver quién sabe más. Y eso no es evangelizar. Eso es competir. Y mi Jesús no compite. Mi Jesús se mete en la necesidad de la persona. Le podía haber hablado de Jacob, le podía haber dicho: a Jacob lo sustenté yo, a Jacob lo bendecí yo. Pero no, se da cuenta de la necesidad del agua y empieza a hablarle de la espiritualidad. Hay gente ahí fuera que lo que necesita es hacerle ver que Jesucristo es el que va a darle la vida eterna. Por eso cuando va Nicodemo también cerca de él, empieza a decirle: Rabí, sabemos que contigo está Dios por las señales, porque ese hombre estaba elocuentemente bien puesto en la palabra. Pero le dice Jesucristo en su necesidad: tienes que nacer de nuevo. ¿De qué me sirve de que tú seas un líder de tu pueblo, del Sanedrín? ¿De qué me sirve que te sepas las señales si no has nacido de nuevo? Por eso es importante darle paso al Espíritu Santo. Evangelizar no quiere decir que hagamos una campaña ahí fuera y que nos pongamos en la iglesia, las cantoras a cantar, que llamamos hermanos para que vengan y evangelizar. Las almas se ganan en tu día a día. Amén. Cuando vas a comprar al supermercado, cuando vas a la farmacia, cuando ves a una persona sentada. Pero hay que saber escuchar y empezar a saber presentarle a Jesús. Usted se imagina en ese encuentro de la samaritana con Jesús, que viene la samaritana y empieza a hablar con ella. Si Jesús no sabe hablarle, ¿cómo le presenta? Y le dice que verdaderamente Él es el Mesías. Hoy en día, si tú te encuentras con una persona, ¿sabías presentarle a Jesucristo? Déjame decirte algo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: no os preocupéis para cuando tengáis que hablar, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en vuestra vida y en vuestra boca para que sepáis testificar. Y hoy en día necesitamos dejarnos en las manos del Señor. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien trate. Cuando empecemos a hablar con la gente, porque muchas veces vemos que la gente tiene pensamientos distintos a los de nosotros. Por eso digo que no se trata de ganar esa conversación. Se trata de acercarlo a Dios. Se trata de decirle: estás perdido en este mundo. Satanás te está haciendo ver cosas que no le agradan a Dios. Pero aquel que sabe tu necesidad es el que te puede cambiar. Porque hay personas que quizás están enfermas. Personas que en su situación pueden estar desalojadas. Personas que pueden tener dinero pero no tienen esa paz. Y tú te pones a hablar en el día a día con ellos y le puedes dar muchos consejos. Pero como tú empiezas a evangelizar de Cristo Jesús, diciéndole: si tú nacieras de nuevo, si tú supieras quién es que te está hablando, verdaderamente tu vida cambiaría.
Porque donde acaba la ciencia del hombre, ahí empieza el Señor. Y el hombre tenemos que ser, como yo digo, hojas movidas por el viento. Yo digo, tenemos que ser hombres y mujeres movidas por el Espíritu Santo. Los hijos y las hijas de Dios tienen que saber escuchar antes de hablar. Tienen que saber la necesidad de cada uno. ¿Sabes que hay muchas barreras sociales hoy en día? Y las personas que vemos dentro de los cultos nos hacemos una imagen de cómo debe ser la gente que tenemos que evangelizar. Yo te digo a ti un ejemplo para que me entiendas. ¿Ustedes os imagináis entrar en un bar donde la gente le gusta el rock and roll, que van vestidos con chaquetas? Tú ya estás de una mentalidad de que, este es muy difícil entrarle para Jesucristo, este no lo evangelizo yo. Estamos limitando a Dios. Tenemos que romper esas barreras, hermano. ¿Cuántas veces te ha puesto el Señor de golpear y hablarle a una persona, pero por el estado en que se encuentra, su vestidura, ha dicho, yo no? Es tontería. Pero la palabra misma lo dice. Tú solamente lanza la semilla, que el que da crecimiento es Dios. Amén. Aleluya. Rompamos esas barreras que Dios no quiere. Porque la palabra no me enseña que ha venido simplemente para gitanos y gente que esté cerca de los gitanos, es para todo el mundo. A Nicodemo le dice, porque de tal manera amé yo al mundo que ha entregado a su Hijo, para todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted se imagina hablarle de Jesús a un hombre que lleve muchos tatuajes, la cara tatuada? Nada más que de verlo dice, te da hasta miedo. Dice, yo no me acerco. Pero deja que el Espíritu Santo sea el que evangelice. Si el Señor te golpea a que le hable a una persona, acércate sin miedo. A mi Señor le dijeron muchas cosas por juntarse con los gentiles. ¿Es que acaso a ti no te van a decir cosas? Pero tenemos un Dios que todo lo puede. En esta tarde quiero darte ánimo para que no pongas un Dios ilimitado. Nosotros no tenemos un Dios chico. Nosotros tenemos un Dios grande y real. Porque el Señor ha venido a por todas las personas de esta tierra. ¿Tú quieres trabajar para el Señor o simplemente te conformas con venir al culto y decir, ya está, me conformo con venir a escuchar la palabra y me voy? Pues déjame decirte que el mandato, que donde a ti Dios te ha sacado, tú también tienes que expresárselo a los de ahí afuera. Tú también tienes un deber, porque lo dice el Evangelio, dice, ir y predicar. Tenemos que evangelizar. No necesita una iglesia para evangelizar. No necesita los cultos para evangelizar. Te necesita que estés lleno del Espíritu Santo. Amén. Necesita que te metas en tu casa, cierres la puerta y le pidas dirección al Espíritu Santo. Ustedes sabían que los judíos en sus costumbres morirían de sed por no beber del cántaro de la samaritana, porque para ellos le hacían una ceremonia de quedar inmundo. Pero mi Señor rompe toda la lógica. Mi Señor no le importa lo que digan, que le vean hablando, pidiéndole agua, porque mi Señor no hace distinción de personas. Porque mientras nosotros vemos a quién debemos de salvar, el Señor le da igual la clase de persona. Simplemente necesita decirle, porque de tal manera te ha amado Dios, que ha entregado su vida por ti. Porque de su costado salió sangre y agua. Sangre que limpia y agua que purifica. No limitemos al Señor. Si verdaderamente quieres evangelizar, no te encentres en las 4 costumbres como tenían los judíos. Rompe esas barreras sociales, rompe ese enfoque que tienes y empieza a hablarle a toda gente de Jesucristo. Porque Jesús tiene poder y su palabra es eficaz. Porque la palabra del Señor cuando entra como espada de doble filo, que atraviesa hasta el alma, llega hasta el corazón. Pero una vez que ha atravesado y ha llegado al corazón,
ahora es cuando estás cerca de Dios. Es la única espada que te hiere para salvarte. Y yo en esta tarde, Iglesia de Sur, yo siempre digo que el Evangelio es poder de Dios cuando lo vivimos. Por eso Pablo, cuando ya está en su tercer viaje misionero, cuando ya está en la casa custodiada en Roma, es cuando puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aquel que está lleno del Espíritu Santo, aun la peor circunstancia, empieza a evangelizar. Lo custodiaban 4 romanos durante el día y se cambiaban por la noche. Y dice que conforme se iban cambiando, empezaba a hablarles de Dios. A cada uno tenía una circunstancia mala, pero no le importaba, porque ha aprendido a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ha entendido que aquí estamos para salvar almas. Aquí no estamos para servir la palabra, para decir: me sé los 66 libros, me sé cuando hablamos de los tiempos futurísticos, me sé de cristología. No. Se trata de salvar almas. Por eso en su segundo viaje, antes del tercero, dice: no sé lo que me pasa, que lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que quiero hacer eso lo hago. Porque necesitamos pasar por un proceso. Habrá circunstancias en tu vida en la cual te digas: Señor, si yo no quiero hacer esto, ¿por qué lo hago? Porque tenemos una carne que es reverde. Pero Pablo te da el ejemplo y te dice: me levanto cada día y me golpeo a mí mismo. Golpeemos la carnalidad para que suba la espiritualidad. Necesitamos de la presencia del Señor cada día. Por eso, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, vemos como la samaritana dice que tira el cántaro. ¿Qué es lo que tiene la palabra de mi Señor? Que la mujer venía por agua y cuando se ha dado cuenta la verdadera agua, se va a predicarle a la gente, a decirle: ha llegado el Mesías. Porque cuando hablamos de Jesucristo, todo cambia. Era una mujer discriminada. Una mujer que, según la historia, iba a otra hora porque la del pueblo no la aceptaban. Tú fíjate cómo era esa mujer que le dice: tráeme a tu marido. Y le dice: no tengo. Y el Señor le dice: 5 tiene y el que tiene no es. Dice: bien has dicho. Mi Señor no juzga las clases de personas. Mi Jesús lo que busca es la intención del corazón. Tanto Nicodemo como ella, 2 personas diferentes, pero una misma necesidad. Buscaban la vida eterna. ¿Tú quieres en esta tarde participar en la obra del Señor? Déjame decirte algo. Empieza en tu día a día, quizás cuando llevan a los niños a la escuela, quizás cuando vayas a sacar una fotocopia, quizás cuando estés hablando hasta incluso por el TikTok y el Señor te pone de hablarle a una persona, no dudes. Porque yo te digo algo: si el Señor te dice que lance la semilla, lánzala. No importa que sea hacia un lado, hacia adelante, que la tire hacia atrás, porque el que da crecimiento se llama Jesús de Nazaret. Aquel que ha muerto y ha resucitado por usted y por mí, porque nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, pero hubo uno que nos ha quitado todas las faltas, que nos justifica a través de su Hijo. En esta tarde, fortalécete a través del Espíritu Santo y recuerda que para evangelizar no necesitas nada más que el Espíritu Santo. ¿Quieres que esta iglesia siga viniendo gente nueva? ¿Quieres que gente se siga salvando? Porque la prioridad no es llenar iglesia. La prioridad es que se arrepientan y nazcan de nuevo. Pues este es el consejo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es que cada día que nos levantemos, busquemos dirección. Y si el Señor te pone de que evangelice, evangeliza. Porque igual que ayudó a los discípulos, nos ayudará a ti y a mí. Para decir las palabras que necesita. Pero para eso necesitamos gente llenos del Espíritu, dispuestos para la obra. Podemos hablar de muchos personajes, pero hasta aquí me pone el Señor que termine la palabra. Necesitamos evangelizar en nuestro día a día. No dependa de un grupo de personas,
que es bueno cuando la iglesia sale a la calle. Pero evangelizar, dice, tú eres la sal y la luz del mundo. Seamos luz. Evangeliza sin miedo. No nos cuesta nada. Alguien, si yo le hago una pregunta aquí, digo, ¿sabes lo que te va a costar? ¿Alguien sabía responderme? Te va a costar tu tiempo en decirle que Jesucristo ha muerto por él. No te cuesta nada, simplemente tu tiempo. El Señor no te pide que hagas esfuerzo de tu tiempo. Si el Señor te golpea, cuando esté hablando con esa persona, no tengas prisa. Dale tiempo al Espíritu Santo. Primeramente escucha, como escuchó Jesús. Y después dale la respuesta que necesita. No debatemos la palabra del Señor. Porque no se trata de ganar. Se trata de restaurar y traer a gente a Cristo. Así que este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que os vaya hecho bien. Y lo que sí suspiro es que cuando oréis por mí, por mi casa. Porque yo también necesito de vuestras oraciones. Igual que yo eso tengo presente cada día. Dejémonos ser llenos por el Espíritu Santo. Que Dios os bendiga y el pastor con vosotros.